Les comentaba, estamos acostumbrados a hacer conexiones entre redes y para eso ocupamos los routers. Tenemos dos routers o a veces tenemos más en forma de triángulo, de cuadrado, de estrella, etcétera, en donde conectamos un cable, colocamos las IPs y ya por default hay comunicación. Esto es gracias a que por default los routers al momento de entablar esa comunicación y colocar la IP, activa el protocolo HDLC, que es el que tiene por default. Sin embargo, existen más protocolos aparte de esto. Un ejemplo de ellos es el PPP. El protocolo punto a punto o PPP se encarga de hacer exactamente lo mismo, comunicar dos extremos de una red, pero con la diferencia de que podemos establecer un usuario y una contraseña para un poco de mayor seguridad. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros queremos conectar dos redes que están geográficamente muy lejos? Es decir, que no solamente pasa un router por ellas. Imaginen que por cuestiones ahorita de contingencia de la cuarentena, quieren hacer una comunicación, imaginativamente, de las bibliotecas que tiene la UAM, la UPBT y la UNAM. Entonces no están a un router de distancia. La información tiene que pasar por muchos puntos. Esos muchos puntos, muchos routers o muchos dispositivos por los que viaja, es lo que nosotros conocemos como nube. Sería lo equivalente al Internet. Todos aquellos dispositivos que conforman la nube y que permiten la comunicación entre diferentes redes geográficas. Entonces, para esos de nube, se dan cuenta que tenemos más protocolos. Nos dice que igual podríamos ocupar HDLC, punto a punto o Sleep, que es el que nos ofrecían la compañía de teléfonos, para la comunicación por circuitos, las que son más viejitas, o actualmente pues ya tenemos también para los proveedores de servicios, los ISP como Megacable, Telmex, AT&T, etcétera. Se le llama conmutación por paquetes, que es a lo que estamos acostumbrados nosotros, e igual tenemos varios protocolos, como X25, ATM, y el que vamos a ver el día de hoy, Frame Relay. Entonces su tema es este precisamente, Frame Relay, y como lo acabo de mencionar, va a ser un protocolo que nos permite comunicar redes que están geográficamente separadas. Y aquí podríamos checar un poco de teoría, pero yo creo que se la dejamos para la siguiente clase. Vamos a la práctica, que era lo importante. Entonces, recuerden, su nube internamente es un conjunto de dispositivos que están conectados, lo que representaría el Internet. No sabemos por cuánto router va a pasar o por cuánto switch la información hasta llegar al otro router de destino. Pero, sin embargo, nosotros tenemos esa simulación en Packet Tracer. ¿Qué le moví? Ahí se me hace grande la imagen. Esto no lo ven. Esto sí. Entonces, a trabajar. Vamos a abrir el Packet Tracer y vamos a hacer una pequeña topología con la simulación de cómo sería la configuración de Frame Relay. ¿Qué pasó? Ah, profe, va a aprovechar la promo. Ah, sí, ahorita les pregunto de hecho opinión sobre eso. Pero espérenme, después del tema. Y sí, Carmen, perdón, el 24, bueno, oficialmente se acaba el 14 de agosto, pero les decía, ahorita ya tenemos como que indicaciones de que si van muy bien, los podemos dejar libres el 24. Y los que no, pues ya les toca presentar exámenes y cosas de ese estilo. Pero si todo marcha correcto, entonces no hacen examen. Ahora sí regresemos. Y gracias, Sebas. Sí. ¿Cómo vamos a representar? ¿Perdón? No, sí, está bien, está bien, está bien. ¿Cómo vamos a representar Frame Relay? Les decía que es la nube, que es la que nos va a indicar como si fueran dos puntos separados geográficamente. Las nubes la tenemos en la parte de emulación One, y aquí está la nube genérica. Entonces la ponemos aquí. Este es nuestro Internet representado en Packet Tracer. E imaginemos, como les dije, que quiero conectar a nuestra prestigiosa llamada UPBT, a la UAM y a la UNAM. Entonces ponemos 3 routers. E imaginemos que cada uno de ellos pues, ya tiene sus propias conexiones. Aquí podríamos poner los laboratorios
o mucho switch, o lo que nosotros quisiéramos. Pero para hacer rápido el tema, nada más hay que ponerle un switch y de 2 computadoras. Ahí está. Entonces esa sería nuestra topología. Y dijimos que aquí sería la UPVT y le voy a poner un 1. Ese 1 yo lo voy a identificar ahorita, me va a ayudar al momento de hacer las conexiones. Así como un router, un switch, tiene puertos. Permítanme un minuto. Perdón, ¿qué les estaba diciendo? Ah, de El los 1 números. nos va a servir para identificar. Gracias, Alex. Sí, el 1 nos va a servir para identificar las conexiones seriales, así como los switch y los router tienen puertos de 00, 01, 000. También la nube tiene esos puertos y van enumerados. De hecho, voy a tratar de entrar ahorita y aquí los tenemos. Sería el 0, 1. Entonces vamos a ponerle numeritos para identificar sus conexiones. Le voy a decir que la UAM le vamos a dar el número 2 y a la UNAM el número 3. Luego, como ¿Podríamos vamos a empezar hacer con el 0, conexión... profe? Sí, claro. Se puede empezar con el número 0. O con el Bueno, serial 0, gracias. en este caso el puerto. No hay de qué. Y les decía, como vamos a conectar routers, a pesar de que hay una nube en medio, pues seguimos ocupando los puertos seriales. Entonces, como escogí el router 1841, habría que agregar sus tarjetas Windows 2D. Entonces las agregamos todas. Y listo. Sí, lo encendí. Ahora hay que agregar las conexiones. Para eso vamos por nuestro cable serial DCE. Y por ejemplo voy a colocar en la UPVT1, ocupo el serial 00. Voy a mi nube y puedo ocupar cualquiera de los puertos. Como bien dijo ahorita su compañero, podemos ocupar desde el 0. Sin embargo, pues para que coincida el numerito, voy a ocupar los números del 1 al 3 que le puse. Entonces ya quedó ahí asignada nuestros routers con la nube. Lo demás es exactamente igual. Conectamos sus puertos del router y del switch a las computadoras. Ese no. Entonces pensemos en que tenemos en total 1, 2, 3, 4 redes. La primera va a ser 192.168.20.0, diagonal 24. La segunda, punto 30. La tercera, punto 40. E imaginemos que aquí tenemos una red 10.0.0.0, diagonal 8. Que sería como que esa red pública donde se van a estar conectando todas nuestras conexiones o todos nuestros routers, formando lo que sería el Internet. Entonces tenemos un total de 4 redes. Paso número 1, empezamos a configurar todo lo que sería de forma normal nuestros routers. Entonces entramos al primer router. Ponemos la lupa y empezamos las configuraciones. Enable, configure terminal. Voy a la interfaz Fast Ethernet y dijimos que le toca la IP address
192.168.21, que sería la primera de la red, y su no shutdown. Todo normal. Ocupamos esta red, le ponemos la primera dirección al router, y ahora como nuestra red central va a ser la 10.0.0.0, también podemos empezar a asignar direcciones ahí. Su configuración en el router va a ser exactamente igual. IP address 10.0.0.1. Y colocamos su máscara de 8. Hay un comando que se le va a poner, pero ahorita lo voy a dejar ahí pendiente. Mientras nada más necesito que su interfaz esté asignada y que esté funcionando. Entonces le ponemos un no shutdown y ya enciende. Vamos con el segundo router. Y hacemos exactamente lo mismo. Enable, configure terminal. Ahí le toca el 40. Así. Vamos a su interfaz fase Ethernet. Asignamos la IP 40. Vamos a su interfaz serial y le asignamos la segunda IP, la 10.0.0.2, con su máscara de 8. Y su no shutdown. Vamos con el tercer router y hacemos exactamente lo mismo. Su interfaz fase Ethernet, su IP address, la 30. Su dirección que sería la 03 y su no shutdown. Entonces ahorita ya están funcionando todas las interfaces. Se dan cuenta, ya encienden todas las luces o los foquitos. Paso siguiente, vamos a configurar entonces las conexiones de la nube. Esto es lo que sí tal vez sea un poquito nuevo, así que pónganle atención. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para que el Frame Relay detecte conexiones nuevas, nosotros ocupamos dos cosas, un DLSI y un nombre. El DLSI es un número que nosotros podemos asignar como un ID o un identificador. Y el nombre pues ya es el que ustedes quieran colocar, casi casi como si fuera una variable. Ahí cada quien escoge qué ponerle. Recomendación. Para que no nos perdamos, yo votaría por hacerlo de la siguiente forma. Como les asigné un número, si se dieron cuenta, 1, 2 y 3, son los números que voy a ocupar para indicar qué conexión es. Ahorita estoy en el serial 1, lo que sería este de la UPVT. Entonces, aquí en DLSI, nosotros le ponemos que el router 1 dejo un 0 en medio y lo quiero conectar con un 2. Mi DLSI o mi número de identificación es un 102. ¿Y qué nombre le voy a poner? Voy a reconocer cuál se quiere conectar mediante el nombre. Le voy a decir que este es de la UPVT y lo quiero conectar con la UAM. Y lo agregamos. Es casi como si fuera un DNS, si se dan cuenta. Luego, quiero conectar el router 1 con el router 3. Entonces se me ocurre que para identificarlo, le coloque el DLSI 100. Aquí le digo que es la UPVT con la UNAM. Y agrego esa conexión que va a tener mi serial 1. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, número puede ser cualquiera, pero les decía, para que quede reconocido de quién con quién es, por eso les asigné números a los routers, para que lo reconocemos por el nombre o lo reconocemos por el número. Entonces, hacemos lo mismo con los otros. Voy al puerto serial 2. Puerto serial 2 es el que tengo asignado aquí con la WAM. Entonces, ¿qué quiero conectar de la WAM? Quiero conectar el 2, que es el, dejo un 0 en medio, con la serial 1, o el router de la UPVT que tiene el 1. Entonces aquí el nombre le digo que este es de la UAM con la UPVT, y lo agrego. Luego voy por la conexión de abajo. Entonces es el router 2 con el router 3, que sería la UAM con la UNAM, y lo agregamos también. Ya tiene sus dos conexiones. Esta sería la de aquí. Voy
con el último. Entonces, para este, estoy en el router 3 y quiero que tenga conexión con el 1. El nombre que le pongo es que va de la UNAM a la UPVT. Y quiero hacer una conexión del router 3 con el router 2, es decir, de la UNAM con la UAM. Y lo agrego. Entonces ya con eso creamos estos DLCIs o esas conexiones que van a estar interactuando entre los routers. Ahora falta darlas de alta o indicar qué conexión va con cuál. Yo esto ya lo asigné en los seriales, y aquí me aparecen las dos de cada uno. Ahora en la parte de configuración me aparece Frame Relay. Y aquí nos aparece lo que podríamos hacer con las conexiones. ¿Qué vamos a agregar aquí? Es cada uno de los caminos que puede tomar de ida y de vuelta. Entonces, en total deberían de aparecer las 6 que dimos de alta ahorita. Voy a la serial número 1 y le digo que la UPVT con la UAM es el camino de ida y de este lado coloco el camino de regreso. Voy a la serial número 2 y busco al que diga UAM con UPVT. Entonces aquí está. Se manda el mensaje de la UPVT a la UAM y regresa de la UAM a la UPVT. Por eso les decía que también el nombre lo coloquemos a forma de que se reconozca. Una vez que ya tengo los dos caminos, por acá abajo, ahí no me deja. Voy a subirlo. Ahí está. Aquí abajito me aparece el botón de agregar y ya se agrega ese camino. De la UPVT a la UAM de ida y de regreso. Luego buscamos el siguiente. De la UPVT a la UNAM, este sería el de ida. Y el de regreso sería de la UNAM a la UPVT. Y también lo agregamos. El siguiente camino sería de la UAM a la UNAM y el regreso que sería de la UNAM a la UAM. Y lo agrego. Entonces, yo tengo que revisar que ya estén los 6 y que no haya repetido ninguno porque si no va a fallar la comunicación. Entonces aquí está UPVT con UAM y el regreso que es UAM con UPVT. UPVT con UNAM y el regreso que es UNAM con UPVT. UAM con UNAM y el regreso que es UNAM y UAM. Ya dimos de alta los 6 enlaces y mandaron mensaje. Ay, perdón. Sí, está pasando algo relevante. Pero ya se está grabando todo, creo. Espera. Sí, se está grabando. Entonces aquí ya quedaron sus enlaces. Si ahorita probamos, hay una gran probabilidad de que falle todavía. Y ahí está. ¿Esto por qué pasa? Porque si bien yo ya configuré mi nube y ya di de alta Frame Relay dentro de ella, recuerden que yo les dije hace un momento, por default el protocolo activo se llama HDLC. Entonces hay que indicarle En los a routers los no falta. routers. Exacto, muy bien. Sí, por eso van a ser ingenieros. Y eso lo vamos a hacer aquí. Estoy en mi interfaz serial 000. Si se dan cuenta, no me he salido de ahí. Y aquí es donde le digo Encapsulation Frame Relay. Para indicarle que cambie de protocolo. Si ustedes le ponen, por ejemplo, Encapsulation y un signo de pregunta, aquí les aparecen los otros dos que pueden ocupar. HDLC, que les decía por default. Pues ahorita nos quedamos con ese de Frame Relay. Voy a los otros dos routers a hacer lo mismo. Entro al router de acá, reviso que esté dentro de la serial y ya nada más entonces colocamos Encapsulation Frame Relay. Le damos un Enter y ya se activa. Vamos al router de abajo, que fue donde sí me salí. Entonces me regreso a la interfaz y le digo Encapsulation Frame Relay. Y entonces ya le estamos indicando ahora sí qué protocolo queremos que coloque por default. Les voy a probar a ver si ahora ya hay comunicación entre los routers. Todavía no carga. Ahí está. De aquí para acá y de aquí para acá. Entonces ya con eso hay comunicación entre los routers, aunque estén separados geográficamente. Ahora lo más probable es que nosotros también queramos conectar a las computadoras. Entonces para eso ya nada más hacemos los mismos pasos que en una configuración normal. Le voy a poner, por ejemplo, IPs a estas computadoras.
192.168.20.10 con su 20.1 que es el router. Y a esta la 20.11. De este lado hago lo mismo con la 40. Y con la 4011. Por acá hacemos lo mismo con la 30. Y ya están. Pues ahorita ya debería de haber comunicación con nuestros routers. Ahí ya llega, ahí ya llega, ahí ya llega. Y ya se imaginarán qué nos falta para que haya comunicación entre todas. Es a lo que también ya estamos acostumbrados. Nos faltaría nuestro protocolo de enrutamiento. Entonces voy al primer router, le doy do show IP route y vamos a configurar, se me ocurre IGRP 1. Damos de alta las redes 10.0.0.0, 0.255.255.255, que sería su wildcard. Doy de alta la 20, máscara de 24, y ya está. Me voy al siguiente router y hacemos exactamente lo mismo. Checo las redes que están conectadas. Damos de alta las redes 10.0.0.0. Ya nos dice que apareció un nuevo vecino que detectó una nueva red, entonces está funcionando correctamente. Y ya está. Aquí nos faltaría hacer lo mismo. To show IP routes. Damos a IGRP. Me falta el 1. Ya se levantó, bueno, ya detectó al vecino o las otras dos redes. Y nada más damos de alta la última. Por si las dudas le damos aquí al de Fast Forward para que cargue rápido. Y probamos. Entonces mandamos un mensajito de aquí hasta acá. Y ya quedó. De aquí para acá. Y ya hay comunicación entre todas las máquinas. Y listo. Esa es la configuración de Frame Relay, muchachos. ¿Qué opinan? Ahí tenemos la grabación. Pues no se ve tan complejo.